Buen día. A continuación, el técnico del Ejército del Perú en situación de retiro, David Torres Fierro, un licenciado de las Fuerzas Armadas, acreditado como veterano de la pacificación nacional por haber participado oficialmente en el proceso de pacificación nacional en la lucha contra el terrorismo y en defensa de la democracia. Asimismo, calificado como defensor de la democracia, grado oficial, por haber participado en la planificación de los actos de enfrentamiento contra los delincuentes terroristas, demostrando valor y sacrificio superiores al cumplimiento del deber que implicaron el riesgo de su propia vida. Con más de 25 años prestados a la nación y formación profesional en inteligencia y defensa nacional, brindará una exposición en esta oportunidad sobre la ley de los defensores de la democracia, sus derechos y beneficios. Adelante, por favor. Bueno, hermano de armas, muy buenas tardes. En esta oportunidad, permítame hacer una exposición sobre lo que referente a la ley de los defensores de la democracia. Pero antes de empezar, vamos a hacer un sumario. El objeto de la ley 29031, la ley 29960, ley que modifica la ley 29031. Ley número 32291, ley que modifica el artículo 1 de la ley 29031. Alcances de la medalla al defensor de la democracia, condecoraciones internacionales, diferencia entre la ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional y la ley del defensor de la democracia. Grados de condecoración, medalla al defensor de la democracia, norma legal sobre los grados de condecoración, medalla al defensor de la democracia, y el compromiso de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, Sargento Segundo Robert Delgado Viera, es combatientes de la lucha contra el terrorismo. La ley 29031, la ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, fue promulgada en el año 2007 en el gobierno de Alan García Pérez. El objeto de la presente ley es que se instituya el Día de la Defensa de la Democracia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comité de Autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos y discapacitados en la lucha contra el terrorista. Y luego, en diciembre del año 2012, en el gobierno del señor Ollanta Humala, la ley se modificó, ¿no? Sí, ahí donde con la ley 29960 se instituye el día 22 de abril y el día 12 de septiembre de cada año como Día de los Defensores de la Democracia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú y Comité de Autodefensa que se enfrentaron directamente contra los delincuentes terroristas. En julio del año 2021, el Congreso de la República, por insistencia, eh, modificó la ley, el artículo 1 de la ley 29031, donde se puso en la norma, dijo, adicionalmente, la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú, Comité de Defensa, que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su integridad física, aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados. Como ustedes pueden recordar anteriormente la ley, solamente eran reconocidos, ¿no? Como defensor de la democracia, todo el personal, miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y Comité de Defensa, que habían quedado heridos, fallecidos y discapacitados. Con esta nueva norma legal, incluyó, incluyó a todos los que han puesto en riesgo su integridad física y aún cuando no resultaron heridos y discapacitados. Asimismo, en la ley 32891, en el artículo 3, beneficios, dice bien claro, otórguese a los defensores de la democracia, a que se refiere el artículo 1 de la ley, así como a sus hijos, acceso a beca de estudio. ¿Sí? La norma bien claro dice de que, y todos pueden ser beneficiados, tanto la esposa como los hijos son beneficiados. Previamente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior debe hacer convenios con las instituciones educativas y de todos los familiares y defensores de la democracia
tengan esos beneficios de educación. La medalla de la democracia es la más alta distinción otorgada por el Estado peruano y publicada en el diario oficial El Peruano. Y a quienes se le otorga la medalla de la democracia, a los que se enfrentaron directamente contra los delincuentes terroristas. Y no lo digo nosotros, no lo digo yo, dice la norma legal, lo dice el mismo Poder Ejecutivo, dice la medalla al defensor de la democracia, la más alta distinción otorgada por el Poder Ejecutivo. Este homenaje honra su participación a quienes se enfrentaron directamente contra los delincuentes terroristas. Ese es lo que dice la norma legal. Repito, la medalla al defensor de la democracia es la más alta distinción otorgada por el Poder Ejecutivo a los excombatientes de la lucha contra el terrorismo. Vamos a hacer una breve comparación con las condecoraciones internacionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la medalla de honor se otorga a miembros de las Fuerzas Armadas que demuestren valor y coraje extraordinarios en combate, a menudo con riesgo de su propia vida. También hay otra medalla que es la Estrella de Plata, se otorga por valentía de combate. Y la medalla Corazón Púrpura se otorga a aquellos heridos y muertos en combate. O sea, en ese nivel internacional está un reconocimiento y otorgamiento de la medalla al defensor de la democracia. Vamos a empezar una pequeña diferencia entre la ley 30826 y la ley 29031. Dice, la ley 29031, ley de la defensa de la democracia, dice, la norma también aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y Comité de Defensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su integridad física, aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados. Y la ley 30825, ley de veteranos de guerra y de la pacificación nacional, tiene por objeto otorgar un reconocimiento meritorio a los miembros de las Fuerzas Armadas, PNP, que participaron en defensa de la soberanía y proceso de pacificación nacional. Como usted debe ver, no lo digo yo, lo dice la norma, bien claro. Hay una gran diferencia entre la ley 30826 y la ley 29031. La ley 30826 dice que es un reconocimiento, otorgar un reconocimiento meritorio a todos los miembros que han participado en el proceso de pacificación. Y la ley 29031, ley de la defensora de la democracia, es un reconocimiento a todos los que han participado directamente en la lucha contra el terrorismo, poniendo en riesgo su integridad física. Por eso decimos que la medalla al defensor de la democracia es la más alta distinción otorgada por el Estado peruano y publicada con resolución suprema a quienes participaron y se enfrentaron directamente contra los delincuentes terroristas. Dentro de la norma legal se establece grados de condecoración, ¿sí? Gran Cruz. Esta condecoración es otorgada a quienes participaron directamente en la captura de altos mandos terroristas, demostrando valor y sacrificios superiores al cumplimiento del deber. ¿Sí? Gran oficial, esta condecoración es otorgada a los que participaron en la planificación de la captura de altos mandos terroristas, demostrando valor y sacrificio más allá del cumplimiento del deber. Asimismo, existe el grado de oficial. Esta condecoración es otorgada a quienes participaron en la planificación de los actos de enfrentamiento contra delincuentes terroristas que permitieron la preservación, fortalecimiento o restitución del sistema democrático y el Estado de Derecho a nivel nacional o regional, demostrando valor y sacrificios superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgo de su propia vida. También tenemos el grado de comendador. Esta condecoración es otorgada a quienes participaron directamente en actos de enfrentamiento, a los que se enfrentaron a balazos contra los delincuentes terroristas, con la finalidad de preservar el sistema democrático y el Estado de Derecho a nivel nacional o regional, demostrando valor y sacrificios superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgo de su vida. Y el grado de caballero
Esta condecoración es otorgada a quienes participaron de manera directa en zonas de conflicto, ¿no? Realizando labores de apoyo logístico o armado en defensa de la población y la democracia, demostrando valores y sacrificios superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgo de su propia vida. La norma legal sobre los grados de condecoración son para valorar la participación de cada uno de los propuestos, porque cada uno ha tenido una participación diferente y distinta en la lucha contra el terrorista, donde han demostrado valor, sacrificios superiores al cumplimiento del deber que implicaron riesgo de su propia vida. Y por eso fueron propuestos y calificados como defensores de la democracia. Y como tales, todos los calificados como defensores de la democracia tienen los mismos derechos, todos. No hay ninguna norma legal y o reglamento que diga lo contrario. Dijo una vez un otrora general, la pacificación le salió barato al Estado peruano, 30 soles de propina y 150 soles cuando se le de baja. Luego se olvidaron del soldado peruano. Y efectivamente, lamentablemente, hoy en nuestro actual Perú hay oficiales, generales, congresistas que se han olvidado del soldado peruano. No saben valorar el sacrificio que muchos de los soldados que dejaron a su familia, dejaron de estudiar, campesinos, niños que se hicieron soldados para enfrentar a dos grupos de delincuentes terroristas y los derrotaron en el campo de batalla. Compromiso de la SONADET y organizaciones afines a la línea de reivindicación, ya no más soldados desconocidos y soldados anónimos de la lucha contra el terrorista. Todos tienen nombre y apellido y todos serán reivindicados reconocimiento y otorgamiento de la medalla al defensor de la democracia y todos los derechos y beneficios que la ley les alcanza. Muy amable, gracias por atenderme. Ya muy pronto nos estaremos viendo en otra posición, todo con referente a los excombatientes de la lucha contra el terrorista, defensor de la democracia.